Centro Cristiano Amigos. Puede tomar su lugar. Pues muy buenos días en esta mañana. Está aquí mi niña Jaden. Puedes ponerte de pie, Jaden. Saluda. Es la más chiquita que tengo y dos se quedaron en casa, dos niños preciosos, Brianna y Clayton. Están trabajando ahorita desde casa, trabajan en Teleperformance, en un call center, atendiendo llamadas a quejosos de Estados Unidos. ¿Por qué se quejan tanto, verdad? Los mexicanos nos aguantamos todo y ellos no. Ayer llegué a la casa y pues mi hija dice, cuando entres a la casa no llegues así como Pedro Picapiedra, ¿verdad? Hey, I'm home. No, tranquilos, estamos en llamadas. Y Clayton también en llamadas. Entonces llegué yo así y abrí la puerta y parecía que estaba en Shanghái, ¿verdad? Así, call center, ¿verdad? Y me salí y dije, caray, ¿estoy en la misma casa o estoy en Teleperformance, verdad? Pero en fin, se quedaron trabajando. Y pues en esta mañana quiero hablarte de un tema acerca de cómo escuchar la voz de Dios. No sé, muchos ya a lo mejor están familiarizados. ¿Cuántos nunca han escuchado la voz de Dios? ¿Pudiera ver sus manos? ¿Cuántos nunca han escuchado la voz de Dios? ¿Cuántos quisieran escuchar la voz de Dios? ¿Sí? ¿Algunos? ¿No todos? Todos quisieran escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos han escuchado audiblemente la voz de Dios? Así, físicamente. Gloria a Dios. Bueno, pues le doy gracias a Dios por estar aquí, ya que hace casi 15 días me habla el pastor, me dice, Marcelo, ¿puedes predicar? No voy a estar en 15 días. Y en 15 días yo estaba todo mormado. Estaba bloqueado de un lado de mi nariz, no podía respirar, no podía comer, no me sabía nada la comida. Y Mike me vio, ¿verdad? Y era como zombie, no podía trabajar mucho. Hago tours y pues empezaba con mi voz y empezaba a mormar, ¿verdad? Se me resecaba la garganta, se me cerraba, infección, fiebre, se iba, regresaba. Era un caos. Fui con la doctora y por ahí hubiera empezado también, ¿verdad? Y la otorrino me dijo, ¿sabes qué? Tienes esto y esto y esto. Vamos a darte un medicamento, órale. Dije, doctora, haga lo que sea porque tengo que predicar el domingo. Y no quiero subir todo gangoso, ¿verdad? Porque ni yo mismo me entiendo. A veces estoy platicando con mis hijos y empiezo con una frase y al final dijo, ¿qué dijiste? ¿Y qué dije yo? Pues se me olvidó, ¿verdad? No sé en qué quedó. Pero me acuerdo de un amigo gangoso, entonces quiero platicarlo porque no se ven así medio serios, ¿verdad? O será la máscara. Este chiste me lo platicó un amigo gangoso, ¿verdad? Generalmente yo no soy chistoso ni predico con chistes, ¿verdad? ¿No? Me lo platicó un amigo gangoso en la primaria y el chiste va así. Resulta que era un niño gangoso y que pues todos se burlaban de él en la primaria, ¿no? Era un testimonio, dice, ahí viene el gangojo, ahí viene el gangojo, ahí viene el gangojo, ¿verdad? Y se burlaban en la primaria, ahí viene el ganga, ahí viene el ganga. Y él lloraba. En la secundaria, dice, mi novia me dejó porque soy gangojo, y hay porque el gangojo, y el gangojo, y el gangojo. Y yo lloraba. En la preparatoria entró y todos se burlaban de él y el gangojo y se burlaban de él y nadie se quería juntar conmigo. Empecé a llorar. Y de pronto saqué un Kleenex y me joné. Y desde entonces mi vida cambió. Bueno, dale un aplauso al Señor, ¿verdad? No era gangoso. Por ahí tenía atorado algo, ¿verdad? En esta mañana quiero hablarte cómo escuchar a Dios. Algo que Dios ha puesto en mi corazón siempre es escucharle a Él. Y yo veo la vida de los apóstoles.
yo me preguntaba, ¿qué es aquello que impulsaba a ellos el seguir predicando? Y los azotaban, los mataban, los encarcelaban y seguían predicando la palabra de Dios. Y hay una parte en la Biblia, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16, 2 de Pedro 1, 16. Dice, pues cuando estábamos predicando, no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestad en esplendor y majestuoso con nuestros propios ojos. Versículo 17. Cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la luz de la majestuosa gloria de Dios, le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo gran gozo, en quien tengo toda complacencia. Nosotros mismos oímos, diga conmigo, oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el monte santo. Ellos están diciendo, lo que estamos predicando no es algo que nos contaron, no es algo que incluso nos enseñaron, porque nosotros estamos en ese monte y vimos que se abrió el cielo y escuchamos una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo, en Él tengo todo mi contentamiento. Dice, nosotros escuchamos su voz, ¿sabes? Nosotros necesitamos escuchar su voz a diario. Necesitamos a cada día escuchar su voz. Y lo podemos escuchar a través de las plantas, del agua, de los pájaros, de los árboles, de una señal que dice stop, de muchas formas. Pero lo que yo quiero hablarte en esta mañana es precisamente cómo escuchar la voz audible de Dios. Porque esa voz va mucho más allá y te lo quiero explicar ahí más adelante. ¿Cómo escuchar a Dios? Antes de conocer a Dios, yo escuchaba otras voces. Escuchaba al diablo, y sí lo escuchaba, y hacía muchas cosas. Me invitaron a conocer de la palabra de Dios, y un día estaba por ahí sentado en un lugar, y había un chavo en ese entonces que estaba hablando de Dios, y decía que Dios le hablaba, y a mí me daba coraje, porque yo decía, ¿cómo ese chavo habla como si conociera a Dios, como si Dios le hablara? Yo quiero conocerte así, yo quiero escuchar tu voz, Señor. Yo quiero cambiar, necesito hacer lo que tú necesitas que yo haga, pero yo quiero escuchar esa voz. Y Dios empezó a conceder ese deseo que ardía en mi corazón de poder escuchar su voz. Dice Lucas capítulo 11 versículo 28: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen mi voz, o sea, oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dichoso, doblemente bendecido aquella persona que escucha la voz de Dios. Doblemente bendecido aquella persona que escucha la voz de Dios. Hay muchas personas que se asombran cuando digo, Dios me habló, y me dicen, ¿cómo es que Dios te habla? Y yo pregunto, ¿y cómo es que usted no lo escucha? ¿Cuántos hijos de Dios estamos aquí? ¿Qué acaso? Bueno, la mayoría tienen hijos y la mayoría somos papás, ¿verdad? Cuando un hijo escucha la voz de su padre, ¿no lo va a reconocer? A kilómetros escuchamos. ¿Por qué? Porque es nuestro padre. Tú y yo necesitamos ese músculo de poder escuchar la voz de Dios en todo momento en nuestra vida. Necesitamos escuchar esa voz en cada área de nuestra vida. ¿Cómo escuchar a Dios? Adán y Eva, no tenemos que ir allí a la Biblia, pero el diseño original de Dios no era que te pusieras a orar, ¿verdad? Ahorita uno se pone a orar porque pues tienes que concentrarte, tienes que
hacer espacios para poder buscar a Dios, ¿verdad? Yo hago eso muy a menudo. No te digo a lo mejor que diario a las 8 de la mañana, no, pero muy a menudo lo hago. Hago espacios para buscar a Dios, pero tengo que aislarme de todo. Pero el deseo de Dios en Génesis era que ellos escucharan la voz audible. Adán y Eva estaban en el paraíso, en el huerto, y Dios hablaba y ellos decían: aquí estamos. Dios desea ese nivel para nuestra vida. Esto es parte del reino de Dios, escuchar la voz de Dios. Y es que escuchar la voz de Dios te puede ayudar en tu ministerio, en lo que tú haces, en lo que tú sirves. Me asombra a veces como, a veces, Jayden, ven para acá. El otro día saludé a una persona y la saludé y Dios me reveló todo de ella, de esta persona, y le hablé directo, pues, sí, es mi edecán, por favor. ¿Por qué? Porque escucho su voz. ¿Quiere decir que no soy pecador? Fallo del mismo pie, cojeo del mismo pie, pero quiero escuchar su voz. Adán y Eva tenían la naturaleza de escuchar la voz de Dios, la voz que incluso el mar, los vientos le obedecen. Una vez estaban los discípulos diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? No sabían quién era. Era Jesús, el Hijo de Dios. Esa voz donde el mar pues no era nomás, era un viento, era un torbellino, era un huracán. Y al escuchar la voz de Jesús, paró todo. Si el agua, que no tiene vida inteligente, tiene la habilidad de escuchar la voz de Dios, ¿por qué yo no? ¿Sabes qué? Es que a veces no nos interesa escuchar la voz de Dios. Tenemos un problema y no escuchamos la voz de Dios. Tenemos una situación financiera y vamos con el banco, ¿verdad? Andamos enfermos y confiamos más a lo mejor en un doctor que en Dios. Es la verdad. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. La hermana Gina me contestaba, me compartió un testimonio ayer, ¿verdad, Gina? Y fue directamente a Dios, y Dios le respaldó en sanidad. Pero ¿cómo podemos oír tu voz, la voz de Dios? Quiero darte algunos puntos básicos, prácticos, de cómo escuchar su voz. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Pudiera ver sus manos? Número 1, querer escuchar la voz de Dios. Es el número 1. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Anhela escuchar la voz de Dios. Desea escuchar la voz de Dios. Hay gente que no vino a la iglesia, a lo mejor porque no quiero generalizar, pero a lo mejor no desean escuchar la voz de Dios. Aquella persona que quiere buscar la voz de Dios se levanta temprano, plancha su ropa desde antes, hace todo antes para estar puntual en la iglesia, en un servicio, y poder escuchar de Dios. A veces uno viene con problemas, con situaciones, y yo estoy pensando: voy a ir con el pastor al final de la reunión, y para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? El consejo de Dios. Y de repente me meto en la alabanza y Dios me habló. Y ¿querías hablar conmigo? No, ya todo bien, todo solucionado. Dios me habló. ¿Sabes por qué? Porque hay un portal en tu vida. Somos portales de la gloria de Dios. Podemos escuchar la voz. ¿Sabes que somos embajadores? Dice la Biblia que somos embajadores ¿de qué? Del reino de Dios. Un embajador es un representante de una nación en otra nación y habla por el presidente, habla por cualquier gobernante en otra nación. Somos embajadores del reino de Dios. Podemos hablar en el nombre de Dios aquí en la tierra, pero para eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Entonces, número 1, querer escuchar su voz. Disponer tu corazón, escuchar su voz audible es vital para cada persona. Salmos 116, versículo 1 dice: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, por cuanto Él inclina a mí su oído, yo le invocaré toda mi vida. Wow, ese es uno de mis versículos que me gusta, que son clave para mí. Porque cada vez que yo le busco,
puedo escuchar su voz audiblemente. Y ahorita te voy a platicar unos testimonios de cómo escuché su voz audiblemente, porque Él está atento. Dice la palabra de Dios también: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas ovejas hay? ¿Cuántos cabríos hay? Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen y me obedecen. Escuchamos la voz de Dios. Créeme que si no deseas escuchar la voz de Dios, no lo harás. Saulo, en Hechos capítulo 9, versículo 4, Saulo era un hombre muy agresivo que consentía la muerte de los discípulos y va persiguiendo a los discípulos, y dice que una luz, detrás de esa luz estaba Jesús, y ciega a Saulo, lo hace ciego. Instantáneamente cae Saulo, cae, y de repente dice: ¿quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué me hicieron? Y dice: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de Jesús. Pero ¿sabes? Si Dios hubiera primeramente hablado a Saulo, no lo reconociera, porque no conocía la voz de Jesús. De hecho, no conoció a Jesús, no estuvo con él, con Jesús. Saulo, el apóstol Pablo, por eso lo ciega y le bloquea totalmente todo, para que audiblemente pudiera escuchar la única voz, ni la voz de la gente que estaba alrededor. Yo pienso que se aturdió y escuchó una voz, la voz del Creador, Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú sigues. Lo levanta y lo prepara para una encomienda, dice, porque este hombre me es útil. Él irá a muchos lugares donde la gente no podrá entrar. ¿Sabes? Detrás de todo esto hay una encomienda de parte de Dios. Cuando yo empecé a conocer de Dios, y yo le pedí a Dios: habla mi vida, siempre háblame, Señor. Tuvimos, lo que te voy a platicar ahorita es muy padre, porque fue una de las primeras veces que escuché a Dios audiblemente. En mi casa tuvimos un problema. Empezamos a conocer a Dios y mi papá firmó unos papeles. Le quisieron embargar la casa, los negocios. Mi papá tiene negocios ahí en el centro de Guadalajara, y era una persona pues muy reconocida. Vivimos bien, no nos faltaba nada. A lo mejor no vivíamos en una buena zona, pero no nos faltaba nada. Yo sentía que era rico, ¿no? Nos dio todo, y yo pude ver a mi papá en su máximo apogeo. Y luego llegan abogados a querernos embargar todo, con cargadores, con papeles, y la gente se burlaba de nosotros diciendo: esto le pasa porque ustedes ya no son del mismo redil, ya son cristianos. Y yo lloraba, ¿verdad? Yo antes de conocer a Dios, yo nunca lloré, siempre me guardé todo mi rencor, todo era muy duro, nunca lloraba. Conocí a Dios y me hice chillón, ¿verdad? El predicador llorón. Y prefiero así. Me fui un día llorando a mi casa después de esta bronca con los abogados, y le dije: Dios, yo no tengo nada, nos vamos a quedar en la calle. No lo hagas por mí, hazlo por mis hermanos, los pequeños. Si tú quieres que vivamos en un lugar, en la calle, en un lugar, en un cuartito, nos vamos de allí, Señor, nos vamos a ese lugar. Pero yo quiero que tú te glorifiques, que tú estés con nosotros. Y pasó el tiempo, bueno, pasaron varios días, y eran cuestión de días para embargarnos ya. Y en la iglesia donde nos congregábamos, yo le doy gracias a Dios por los buenos líderes, donde nos congregábamos, había un hombre de intercesión, un pastor de intercesión, el pastor Guillermo Gómez. Me habla y me dice: bueno, hay una familia aquí que tiene una situación muy difícil, y legalmente van a perder todo. ¿Quiénes son? Y pues yo con la mano así, ¿verdad? Y se pasen al frente. Si Dios me reveló esto, es porque Dios quiere hacer algo con ustedes.
no nomás para exhibir, ¿verdad? Y oraron y él me dijo, yo voy a orar por ti, Marcelo, y voy a imponer mis manos sobre ti, sobre tus oídos. Y tus oídos vas a empezar a escuchar la voz de Dios audiblemente. Yo decía, sí, no me importa, pero ya quiero que se acabe este problema, ¿verdad? Y sí, lo recibí. No sentí nada, la verdad, no sentí nada. Me fui a la casa. Dice, y Dios te va a dar la solución a ti, porque te va a hablar paso a paso lo que va a pasar. Yo dije, pero ¿por qué yo? Si yo no soy el pilar de la casa. Pero era el pilar espiritual de la casa, porque conocía a Dios, ¿verdad? Y me aferraba a Él. Era pues la persona más fuerte en Dios en mi casa, a pesar de tener esa edad. Y de pronto llegamos a la casa, yo seguía orando, mi papá llegaba y me golpeaba y decía, maldice a tu Dios, por eso tenemos esos problemas. Y llegaba todo borracho, todo desesperado. Y yo decía, papá, no digas eso. Y maldice a Dios, maldícelo. Y yo le comentaba, no, papá. Oraba por él para que Dios lo tocara. Y faltaban como 3 días para que nos embargaran totalmente todo. Y otras deudas. Debíamos millones de pesos. No te puedo decir ahorita por tipo de cambio y todo, pero era mucho dinero. Nadie nos quería dar un quinto por uno de los pequeños locales nomás que teníamos. Sí, no nomás eso, sino se burlaban de mi papá. Y yo nomás los veía y decía, híjole, nomás porque soy cristiano, ¿verdad? 5 meses de cristiano, pero en 5 minutos se me quita. Ahorita no vale la pena, no vale la pena. Sí, la mayoría de ellos eran joyeros, ¿verdad? Y papá, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y un día llegaron abogados, me quisieron asustar con cargadores, y yo cerré la puerta de mi casa, fui corriendo ahí cerca de la casa, y yo me hinqué, y le dije, Señor, tú me rescataste, tú tocaste mi vida, me salvaste. Yo no te voy a negar, si vivimos en la calle, no te voy a negar, si nos quedamos en la calle, en la basura, no te voy a negar, te voy a servir. Pero yo quiero que tú te glorifiques, te voy a servir con toda mi vida, con todo mi corazón, desde hoy y para siempre, Señor. Si antes era una basura, vivía dentro de lo más cochino de lo que se puede imaginar, pecado, tú me rescataste y eso no tiene precio. Te voy a servir. Cerré la puerta de mi casa, no había nadie. De hecho, le puse candado por dentro porque era también una tipo bodega. Y por primera vez escuché una voz. Y esa voz, ¿sabes qué me dijo? Pídeme una casa. Y yo me levanté y dije, estamos pidiendo dinero, Señor, no una casa. Pero dije, no, es el diablo. Estamos pidiendo dinero, pero ¿quién más? ¿Quién me habló? Yo, Arnulfo, Alicia, no están aquí. Cerré, dije, a lo mejor es un ratero que se apiadó de mí, ¿verdad? Y quiso pasarse por Dios. Me volví a hincar y de vuelta me metí en oración y no escuchaba nada y escuché aquí, pídeme una casa. Y dije, no. Y ay, Dios mío, dije, estoy volviendo loco. No podía tolerar que escuchaba voces. Y de vuelta, pídeme una casa. Dije, ok, Señor, si me vas a hablar de vuelta, hazlo aquí. Y sentí su voz en una vibración fuerte en mi corazón. Pídeme una casa. Y pues mi hermano es arquitecto, era arquitecto. Y como buen arquitecto, pues le dibujé una casa con 2 arbolitos y 2 ventanitas y todo. Y dice Dios, no, como Mr. Miyagi, no, hazla bien. Dije, ok, modus arquitecto. Pum, desde arriba, planos, ¿verdad? Agarré una pluma, papel, 3/4. Y a ver, ¿cómo la quieres? Dije, la quieres difícil, Señor. Ok, 3/4 abajo. 2 cuartos, 2 baños completos abajo, patio de servicio atrás, con baño completo y patio de servicio y jardín atrás, jardín adelante
Y se la estaba poniendo muy difícil a Dios, ¿verdad? Una cocina amplia, cuarto, bueno, arriba, 2 cuartos, bueno, 3 cuartos completos, amplios, dos baños completos, etcétera, etcétera. Dije, y sí, atrás en el patio de servicio, arriba, quiero un cuartito como que hubiera sido hecho aparte de ladrillos. Y allí yo quiero estar contigo, Señor. Y yo dije, ¿ya es todo? Bueno, que se suba a la azotea fácil, porque ahí me gusta orar. Me gusta orar en la azotea. Así, como platicar con Dios. O sea, no me hinco, oro con Dios así, me gusta. Y de pronto, le digo a mi papá, papá, Dios me habló. Ya estás loco, ¿cómo que Dios te habló, verdad? Nos va a dar una casa. No, y ya me va a dar así un trancazo. Dije, nos va a dar una casa. Al otro día sentí ir con una persona, un comerciante muy fuerte allí, y le dije, oye, papá, ¿y si vamos con esta persona? No, ¿qué va a decir? Papá, deja todo el orgullo, vamos a ofrecerle el negocio a esta persona. Y fuimos con esta persona. Oiga, señor, no voy a decir el apellido, pero ¿cuánto nos da por ese negocio que está ahí en la esquina? Pues yo les daría tanto. Y cuando escuché tanto, cubría la deuda completa y más. Y era un pedazo así. Teníamos varios pedazos así, ¿verdad? Hasta allá. Un pedacito así. Imagínate que este pedazo te da una casa por ese pedacito. Y aparte nos sobraba. Y mi papá se me queda viendo así como, ok, ¿sabes qué? Pero no creo poder juntarte la lana que quiero darte. Él mismo puso el precio, el dueño, bueno, el comprador. Pero tengo un negocio a la vuelta y si lo logro vender, te doy más. Ok, está bien, a las 6 de la tarde vienes. Y ya fuimos a las 6 de la tarde. Y de pronto dice, no lo pude vender, pero veo cómo te lo completo. ¿Te parece bien si te doy una casa? ¿Te parece bien si te doy una casa? Y te lo completo. O sea, con lo que vendíamos se fue mucho más en precio. O sea, ya teníamos para pagar la deuda y quedarnos con un 35% más libres de lo que tendríamos que haber pagado, más una casa. Y mi papá dijo, ¿una qué? Una casa. Y yo le pregunté al Señor, dígale, ¿una qué? Una casa. Y me le quedé viendo a mi papá, una casa, papá. Y ahí están las llaves, vayan y véanla. Y pues la agarro y nos vamos en taxi. Fuimos a ver la casa, 1 cuarto, 2, 3 cuartos, 1, 2, 3 cuartos, 2 baños, tal. Y me subí arriba y vi el cuartito de ladrillo con un tejabán. Dije, dale un aplauso a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no? Y sentí que ese era nuestro nidito de amor entre Dios y yo. Y me salí a la calle y no aguanté y dije, esta es la casa. Y por ahí tengo el dibujo, por ahí tengo el dibujo, todo feo, bueno, ya así viejo, pero ahí tengo el dibujo. Dije, y las ventanas igual, el arbolito acá, el carro, no tiene carro. Y le dije al Señor, oiga, ¿y el carro? No, pues no me lo pediste, ahí tenía un carro. Dije, ching, rojo, así como la sangre de Cristo, así la quería. Y yo entré y nomás le dije, gracias, gracias. Y le dije, ¿por qué una casa, Señor? Y me llevó a mi infancia. Así, como una regresión. Y yo me acordé, porque la antigua casa, me voy a caer aquí, ¿verdad? Yo me acordé que mi antigua casa, ahí por el centro, era como una bodega grande y era nuestra casa también. Había un baño nomás, con regadera, y mis hermanitos y yo nos peleábamos, porque nomás había una taza. Entonces mi papá, para que no nos peleáramos, puso 2 tazas. O sea, era un baño comunitario, ¿verdad? El baño de la reconciliación.
Como estábamos enojados, ay, váyanse a la taza los dos, peleados. Y un cuadrito para cada quien, ¿verdad? Ahí se lo comparten. ¿Saben a qué me refiero? Y yo me acordé que una vez me peleé con una de mis hermanas, hermanos, no sé qué. Y yo me senté en ese escaloncito a llorar. Estaba chiquito. Y Dios me recordó ese momento donde yo estaba sentado llorando, diciendo: Señor, danos una casa más grande. Dijo: ¿te acuerdas? Hace tantos años me pediste una casa. Y yo dije: pero estaba chiquito. Pero eras mi hijo y escuché tu voz. Wow, pues, número 2, si quieres escuchar a Dios, calla otras voces. Y quiero agregar aquí un punto muy rápido. ¿Cómo saber cuando Dios te está hablando y cuando el diablo te está hablando? ¿Sí lo sabrás? Si te has preguntado lo mismo: ¿será Dios? ¿Será el diablo? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja de...? Tenemos un problema y no sabemos si es Dios, ¿verdad? Estamos orando por una situación y no sabemos si es Dios o es el diablo. En la mañana decía, ¿verdad?, que a veces los jóvenes agarran así, se ponen muy bíblicos, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, quisiera ver sus manos. Jóvenes solteros, no, ya de 40 años. No, estoy hablando de edad, verdaderamente, ¿verdad? No así por fe, ¿verdad? De edad, ¿verdad? Que no tienen novio ni novia. A ver, ayer, por allá. ¿Y luego qué pasó? Pues aquí acá abajo hay muchas, ¿verdad? ¿Qué onda, brother? Échale más kilos al gym y más Instagram y vas a ver que... A veces los jóvenes dicen: pastor, estoy orando por una mujer, una hermana. ¿Y qué versículo estás agarrando? Pues Romanos, ahí Dios me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que tenga las tres. Dije: qué bíblico me saliste, ¿verdad? Pero no. ¿Cómo saber cuándo es Dios y cómo saber cuándo es el diablo? Ahí te va, número 1. La primer voz que escuchas es la de Dios. Es la de Dios. En un momento, una situación difícil, la primer voz que escuchas es la voz de Dios. La segunda voz es la voz del diablo. Ay, está así como frijolito, ¿verdad? La primer voz que escuchas es la voz de Dios. La segunda voz es la voz del enemigo. Ahí te va. Vas con un doctor, ponía en la mañana este ejemplo. Y el doctor te dice: ¿sabes qué? Ya aquí están los resultados del estudio. Los estudios no son tan buenos, son de chopo, ¿verdad? Ahí. Pero confiables, ¿verdad? Un 51%, ¿verdad? Verídicos. Dice: tienes cáncer. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? A ver. ¿Por qué? Por mis llagas fuiste sanado. Esa es la voz de Dios. Tienes cáncer. Entra la voz de Dios en automático porque eres hijo de Dios, hija de Dios. Por mis llagas fuiste tú curado. Fuiste sanado. Y la segunda voz, cuidado. Ahí tienes que diferenciar. La segunda voz es la voz del diablo. Y luego llega el diablo y te dice: ¿con que Dios te dijo que estás sano? Mira, tu abuelita murió de cáncer. Tu mamá murió de cáncer. Ahora ese dolor que tienes allí, te acaban de decir que eres cáncer, que tienes cáncer. La segunda voz siempre va a ser la de la mentira del diablo. En Génesis, Dios le dice a Adán: de todo árbol, de todo fruto, de todo árbol puedes comer, ¿sí? Menos de uno. Y ya le dice cuál. El de las tunas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues,
Y después sale Eva, y ya pues viene empoderada Eva, ¿verdad? Y llega el diablo y le dice a Eva, con que Dios les ha dicho que no pueden comer del fruto de ningún árbol, ¿ven? Lo torció. La segunda voz siempre es la del enemigo. Y Eva saca la palabra que ya había dicho Dios y dice, no, estás mal, diablo. Dijo que sí podemos comer de todo fruto, de todo árbol, menos de uno. Le dio con la palabra de Dios. Entonces cuidado con esas voces. Me voy rápido a la 3. Alinea tus pensamientos a la palabra de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Alinea los pensamientos. Dice la Biblia en Isaías 55 que los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. La voz de Dios es mucho más alto que los tuyos. Los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios va mucho más arriba que lo que tú y yo podemos pensar. Todo lo que Dios te habla a tu vida personalmente, porque créeme, aquí está la palabra de Dios. Esa es la idea original, general de todo lo que Dios quiere que tú hagas. Pero hay cosas personales en tu diario caminar que te van a llevar a un destino muy diferente al mío, muy diferente al de Mike, muy diferente al del pastor Omar, muy diferente que el de Gigi. Hay un destino muy personal, hay una asignatura muy diferente a cada uno de nosotros. Y para eso tenemos una armadura muy diferente, como el rey David dice, quítenme esta armadura, ¿verdad? Esto no me pertenece a mí. Todo lo que Dios te hable tiene que ir basado en la palabra de Dios. Dios no puede contradecirse lo que ha dicho a tu vida personalmente con la palabra de Dios. Siempre usa la palabra de Dios. Lo que Dios me habló está basado, ¿tiene fundamento en la Biblia? Ok, sí tiene fundamento. Hay 2, 3 versículos más, eso lo enseñan en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Entonces, vamos hacia adelante. Alinea tus pensamientos a la palabra de Dios. Y 4, aprende a callar tu voz. Siempre que Dios habla, tú la riegas, mano. Yo la riego. Siempre que Dios te dice algo, no hay presupuesto, no hay lana, no hay permisos. ¿Te acuerdas, Mike, lo que platicabas, verdad? De este auditorio, ¿cómo se hizo? De la noche a la mañana. Bueno, no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Fueron sufrimientos, y yo imagino que Martita, que está a cargo de las cuentas, ¿cómo le vamos a hacer? Los arquitectos. Pero ¿sabes? Tu voz y la voz de Dios no van tomados de la mano. Por eso Dios dice, calla delante de Dios, ni hables. Dios no nos muestra el final de nuestro destino, de nuestra asignatura, porque nos daría miedo. Decía la Madre Teresa de Calcuta, por dinero no se preocupen, no hay. ¿Verdad? No hay. No es de que no va a haber, es de que siempre va a haber algo, una escasez. Si tus sueños dependen del dinero, es que son sueños muy baratos. Los sueños de Dios no dependen del dinero, dependen de la fe. Depende de haber escuchado su voz y decir, yo te voy a proveer, yo te voy a enviar, y desde antes que te envíe, yo te voy a proveer todo. Yo quiero escuchar su voz. Un aplauso, Dios. Salmo 37, verso 7 dice, calla delante del Señor y espera en Él. O sea, no hables, no opines, solo espera a que Él hable. Pero dice, calla delante de Él. A veces nos levantamos en la mañana y oramos, Padre, yo te pido por Ucrania, te pido por Rusia, te pido por
hasta te pido por el gas que no ha llegado, ¿verdad? Y así estamos, ¿verdad? Pensando así en tantas cosas. Y de repente damos el puertazo y nos vamos. Y Dios dice, espérate, te quería hablar. Te quería dar la solución. ¿Sabes? En tu vida diaria, Dios quiere hablarte. ¿Con cuál proveedor trabajar? ¿Con quién no trabajar? ¿Con quién arrancar relaciones? Porque seguramente Dios desea guiarte en cada decisión, hasta cuando vas a las tortillas, man. O sea, Dios te puede hablar en la cola de las tortillas. ¿Sí sabías que Dios te puede hablar en la cola de las tortillas? Le platicaba en las mañanas que el otro día fui a las tortillas y yo veía, me encanta escuchar lo que dicen las señoras, ¿verdad? Atrás de ti. ¿Cómo está, hermana Chonita? Aquí con mis males y me duele aquí, ¿verdad? Y la otra llegó, ¿de qué hablan? No, de los dolores, ¿verdad? Ay, a mí también me duele acá también, ¿verdad? Y acá, entonces ya cuando agarré la tortilla yo andaba así como que ya todo atrofiado, ¿verdad? Porque no cuidamos lo que escuchamos. Y dice la Biblia que lo que escuchas, ¿qué? Se te añade. Cuidado con lo que escuchas. Dios siempre va a hablar fe a tu vida. Siempre va a hablar fe. Aprende a callar tu voz. No hables. Había un hombre llamado Job que se empezó a quejar. Le pasó todo, claro. Pasó la prueba, sí. Pero en un momento claro, se empezó a quejar y a quejar y a quejar. Y Dios dice, ya basta. Ya basta. Porque dice, Dios me ha dejado y pasé esto y pasé lo otro. Y Dios dice, te voy a preguntar ahora yo a ti. ¿Dónde estabas tú antes de nacer? Y Job se queda así. ¿Dónde estabas tú antes de yo haber formado todas las constelaciones, todas las galaxias, todos los límites? Y le empieza a dar una paliza de ciencia desconocida, inalcanzable para el ser humano. Y Job dice, la verdad la regué. Mejor yo voy a callar y tú me enseñarás. Enséñame. Toda la sabiduría depende de Dios. Y Dios quiere revelártela. Dios quiere mostrarte a través de escuchar su voz. Número 5. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Dios usa la voz de tus pastores. Ay, lo tenías que decir, ¿verdad? ¿Cuántos han venido a una consejería pastoral? ¿Verdad? ¿Cuántos piden consejo a sus pastores? A ver, ¿cuántos han venido? ¿Cuántos saben que los pastores están abiertos a consejería, ¿verdad? Aquí está el hermano José, ¿verdad? Varios hermanos que dan consejo durante la semana. Y luego el pastor les dice una verdad que no quieres escuchar. Y te sales así como que eso no es de Dios. Me voy de la iglesia, ¿verdad? Es que el pastor no me entiende. Sí te entiende, pero te está diciendo la verdad. Preferimos darte una verdad que te duela, una mentira que te destruya. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Escucha la voz de tus pastores, de tus líderes. La verdad no es compensable todo lo que pasa un pastor para poder sacar un provecho de algo. Están aquí por algo, porque Dios los puso como una atalaya, un guía. Y puedo darte versículos de esto, pero creo que lo dejamos ahí. Y vámonos al libro de Isaías. Isaías capítulo 6, que es a lo que quiero llegar. Isaías capítulo 6, y es importante que lo abras, lo leas. ¿Ya lo tienes? Cuando digan amén, cuando tengan. Isaías 6, fíjate, es algo muy, muy, muy fuerte esta palabra. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor, excelso y sublime, sentado en un trono, y las
orlas de su manto llenaban el templo. Por encima había serafines y cada uno de ellos tenía 6 alas. O sea, los ángeles tenían 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban y decían uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecían los umbrales de las puertas y tembló y el templo se llenó de humo. Entonces grité, dice Isaías: ay de mí que estoy perdido, dice que soy un hombre muerto. O sea, porque en la antigüedad tú veías a Dios y estabas en pecado, morías instantáneamente, no podías soportar la gloria de Dios. Dice: soy muerto, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y ese es el asunto. Isaías vivía en medio de un pueblo donde había blasfemia, donde había mentira, donde había lujuria, donde había labios inmundos. Dice: porque ay de mí que vivo en ese pueblo y tengo ese mismo pecado. Entonces no puedes andar jugando con tus amigos que viven un estilo de vida y tú estar aparte de ellos. Estás involucrado, estás dentro. Y dice Isaías: ay de mí que soy un hombre muerto, porque soy un hombre de labios inmundos y vivo dentro de un pueblo que tiene labios inmundos. El mismo pecado se había impregnado en él, pero no sabía. Y dice: en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor. O sea, Dios tuvo que llevarse el rey Usías, un rey muy poderoso. ¿Para qué? Para que no interfiriera la relación de Isaías con Dios. A veces Dios tiene que quitar personas de tu vida para que puedas ver a Dios, para que puedas ver claramente a Dios y tener una relación con Él. Yo le doy gracias a Dios porque Dios en su momento ha quitado situaciones, personas, influencias, amigos que estaban echando a perder mi vida. Que no quiere decir que no los amo, que no los voy a alcanzar después. Claro que los voy a alcanzar. Y tú sabes quién eres cuando llegue el tiempo. Lo quita, dice: y vi yo al Señor. Pero ahí no acaba. Y dice: he visto al Rey Todopoderoso, versículo 6. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, uno de los ángeles. Imagínate, los ángeles son seres muy poderosos. O sea, no son cabecitas con alitas. Cada vez que se aparece un ángel a un ser humano, dice: no temas, porque son temibles. Son los guardianes de Dios. Imagínate. ¿Si has visto los guardianes del presidente de Estados Unidos? Los escoltas que tiene, unos monigotes así. Pues los ángeles están más grandes que eso. Dice que voló uno de los ángeles y traía en la mano una brasa con unas tenazas que había tomado dentro del altar de Dios, y con ella tocó los labios de Isaías. El ángel estaba tan caliente, las piedras de fuego, que el ángel no se atrevía a agarrarlo, sino que agarró unas tenazas y agarró las tenazas y fue volando hacia el pecado de alguien. Y Isaías dijo: viene hacia mí, viene hacia mí, viene hacia mí. Y atínale dónde crees que le tocó. En el área donde había pecado, en sus labios, en la parte más sensible del cuerpo. Porque con los labios se saborea, se come y se besa, ¿verdad? En la parte sensible que no le permites a Dios que te toquen. ¿Por qué crees que un beso es difícil de bajar? De sacar. Lo más sensible, lo más íntimo, a lo mejor. Y eso tocó el labio de Isaías. Imagínate cómo quedó así como chicharrón, bro. Y después de esto, dice: esto tocó tus labios, y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios
y tu pecado ha sido borrado, tu maldad ha sido perdonada. Versículo 8 es la clave de este tema. Entonces, ¿qué dice? Oí la voz del Señor. El pecado de Isaías no era de oídos tapados. El pecado de Isaías era labios inmundos. Pero el pecado de labios inmundos hizo que los oídos de Isaías quedaran tapados y no escucharan a Dios. El pecado te hace sordo a la voz de Dios. El pecado que tú y yo tenemos te bloquea los oídos de escuchar a Dios. El pecado que tú y yo practicamos es lo que nos separa de poder escuchar a Dios. Ahora te das cuenta por qué muchas veces no podemos escuchar a Dios. No lo podemos escuchar. Yo a veces, en situaciones difíciles que he pasado, digo, Señor, no escucho tu voz. Y Dios trata conmigo. Y dice, quítate eso que tienes allí. Saca el rencor, saca la amargura. Yo no sé lo que estés pasando en esta mañana, pero hay algo que te está bloqueando de no escuchar la voz de Dios. Hay cosas que te está bloqueando de no escuchar su voz. Yo no sé a qué eres adicto. Yo no sé qué es lo que ves. Yo no sé qué es lo que hablas. No sé qué es lo que dices. Yo no sé lo que hay en tu corazón. Pero créeme, hay cosas que están bloqueando tu vida de poder escuchar su voz, de poder escucharlo a Él. Y no nomás se trata de escucharlo. Detrás de eso hay una encomienda para tu vida. Porque dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Allá afuera hay gente que jamás va a escuchar la voz de Dios, jamás va a conocer a Jesús y se va a ir a una eternidad sin Dios si tú y yo no podemos en esta mañana destapar nuestros oídos. Hay una asignatura para tu vida. Hay un plan para tu vida. Créeme que venir a la iglesia está bien, alimentarnos está bien, pero hay un plan para ti. Hay un plan específico para ti. Yo hace mucho me iba a ir a la India. Ya había vendido mis cosas. Hubo persecución. Me iba a ir a Kashmir, India, norte de India, frontera con Pakistán, China, Kirguistán y las 3 religiones más poderosas del mundo. Y yo dije, Señor, envíame a mí. Yo quiero ir, porque he escuchado tu voz. Y Dios me dio una visión en ese momento. Yo pude ver que estábamos ya en el cielo, cantando al Cordero de Dios, y pude ver un hombre con un atuendo en su cabeza, y se abrió paso diciéndome, gracias por haber escuchado la voz de Dios y haber negado tu vida y venir a predicarnos. Hay una asignatura para tu vida. Yo no sé si lo puedes ver. Yo no sé si puedes alcanzar a ver la profundidad de poder escuchar la voz de Dios. Yo no sé si puedes sentir el dolor de que Dios quiere hablar a tu vida, de que Dios tiene un plan para ti. Pero solamente poder escuchar su voz. Rápidamente, yo quiero que 7 personas pasen de aquí enfrente, que nunca han escuchado la voz de Dios. Quiero demostrarte algo. 7 personas quiero aquí enfrente. ¿Sí pueden pasar, Pastor José Luis? 7 personas. De nada sirve estar hablando de Dios y no demostrarte que Dios existe. Si quieren venir más, adelante.
Nomás que no se llene. Pónganse así, por favor. Con el piano, así estamos bien. Pasen al frente. Yo sirvo a Dios no porque me pagan. Es bueno tener un salario. Sirvo a Dios porque un día le conocí y escuché su voz. Pueden poner su cubreboca, por favor. Gracias. Escuché su voz. Y cuando amigos me dicen, tú hablas como si conocieras a Dios, sí le conozco. No tengo todas las respuestas, pero sí lo conozco. ¿Te puedo decir quién era Marcelo? Una persona que influenciaba en drogas a mucha gente, que gracias a él se suicidaron 3 amigos de él, que no sabía cómo pagarle a Dios todo el daño que ocasioné, de vivir en todos los antros, en todos los centros nocturnos, y llevar tanta porquería a muchos lugares. Y que Dios me perdonó, me restauró. Y no nomás eso, que puedo escuchar su voz diario. Muy rara a la vez me regaña. Siempre escucho su voz. Yo quiero regalarte esto en esta mañana. ¿Alguna vez han escuchado la voz de Dios? Cierra tus ojos. Cierren sus ojos. Dios les va a hablar ahorita. Necesitas tener el deseo de decirle: Señor, yo deseo que me hables en esta mañana. Voy a pedir que todos guarden silencio. Piensa en Dios. Y a lo mejor uno de ustedes nunca ha escuchado a Dios. Nunca han escuchado a Dios. Pero Dios les va a hablar ahorita. La situación que tú tengas ahorita, la situación que tú estés pasando ahorita, déjame decirte que Dios está allí. Y Dios te va a decir algo de esa situación. Generalmente Dios te va a decir una sola palabra, 2 palabras, y con eso va a bastar para que tú salgas de aquí diferente. Pero Dios te va a hablar a ti. Padre, en esta mañana yo te pido que tú abras los oídos de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abre cada oído, Señor, en el nombre de Jesús. Y habla su vida. Háblale. Habla su vida. En el nombre de Jesús. Padre, te damos libertad para que hables. Habla a cada persona, Señor. Simplemente cierra tus ojos. Y si ya te habló algo, levanta tu mano. Si
Si ya Dios te habló algo, levanta tu mano. Si sentiste una pequeña voz, quédate con la mano levantada. Si sentiste una pequeña voz en tu corazón, levanta tu mano. Tal vez sentiste un pensamiento y esa es la voz de Dios. Si Dios te habló en algo, puedes levantar tu mano. Te voy a preguntar a ti la de verde. ¿Qué Dios te dijo? Déjalo. ¿Qué sentiste en tu corazón cuando Él te dijo eso? Fue en mi corazón que lo sentí. ¿Qué Dios te dijo a ti? Cree. ¿Y a usted qué Dios le dijo? Te amo. Qué hermoso, ¿verdad? Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor. ¿Acá hay alguien más? Que Dios te habló, hermano. No luches, ríndete a mi misericordia, porque yo soy un Dios de amor que he estado buscando por ti, pero no luches más. Yo obraré en medio de lo que estás pasando. Amén. ¿Qué Dios te dijo a ti? Entrégamelo. Y sentí como que arrebató todas mis preocupaciones y sentí gozo. ¿Alguien más? ¿Qué Dios le dijo? Que descansar en Él, que descansar en Él, que deja todos mis problemas. Eso me dijo. ¿Pueden abrir sus ojos y darle un aplauso al Señor? Pueden bajar. Dios es grande, ¿verdad? Dios dice al final de todo esto: ahora que tus oídos están abiertos, ve y dile esto al pueblo. Le dio una encomienda. Yo te voy a pedir que te vayas con este mensaje, tú lo recapacites en tu casa y puedas, porque es un ejercicio, decir: Señor, aquí estoy. Hay una asignatura para tu vida. Hay un plan para tu vida, pero necesitamos estar con los oídos abiertos, ¿sí? Vamos a darle tiempo acá, hermano Martín. Que Dios te bendiga en esta mañana. Gracias por su tiempo, los que pasaron, gracias. Centro Cristiano Amigos.